Sean todos muy bienvenidos a este lugar. En esta mañana vamos a darle este tiempo especial a nuestro Padre Celestial porque es tiempo de Él. Y vamos a leer el Salmo 121, los primeros 3 versículos, y la bendita palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su bendito Espíritu. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Padre bendito, sabemos que aquí está usted y en esta mañana, Padre Santo, venimos todos reunidos a honrarle, a glorificarle y a bendecirle, Padre Santo, porque usted es el que está con cada uno de nosotros y sabemos, Padre Santo, que esta mañana es dedicada a usted. Y todos los días de nuestras vidas, Padre Santo, pero en especial este momento que estamos todos reunidos aquí como un mismo espíritu, en un mismo espíritu, como un pueblo que somos, Padre Santo, esperando que seamos ofrenda grata delante de sus ojos, poderoso Dios. Jehová de los ejércitos, recibe esta mañana honra, gloria y honor, Padre Santo, de parte de todos nosotros, mi Dios amado, porque usted es el que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. Gracias porque está aquí con nosotros, Padre. Gracias porque nos puso que viniéramos en esta mañana a adorarle, a glorificarle y a bendecir su santo nombre. Le amamos, Padre, le bendecimos y le damos gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo bendito. Amén y amén. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes aquí hoy y servir al Señor y alabarlo juntos en esta mañana. No sé si conozcan las letras de las canciones que vamos a cantar hoy, pero creo que las van a proyectar allí. Entonces, nada, démosle gracias al Señor por darnos esa oportunidad de unirnos en alabanza como iglesia de Cristo que somos, ustedes acá, nosotros allá en Colombia, pero hoy podemos tener ese privilegio de alabar al Señor juntos. Entonces, Padre, gracias te damos porque eres tan lindo, Señor, que siempre nos permites venir delante de tu trono, Señor, confiadamente, Señor, porque eres nuestro Abba Padre. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, así, confiados que eres nuestro Dios maravilloso, Señor, que nos permite confiar en que todo lo que pongamos en tus manos es bueno, todo lo que tú haces por nuestras vidas es bueno y esto es lo que motiva nuestras vidas, Señor, a exaltar tu poderoso nombre, Señor, a saber que podemos estar en todo momento confiados de que en tus manos estamos seguros. Tu palabra dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y por eso te exaltamos, Señor, porque entendemos que tú eres el que tiene todo el poder, toda la alabanza. Te la damos a ti hoy, Señor, porque eres el Dios que nos ha mostrado su poder en infinitas formas. Señor, creo que si todos aquí dijéramos algo de lo que has hecho esta semana por nosotros, no terminaríamos, Señor, de glorificar tu nombre, sino como hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche. Terminaríamos aquí muy tarde, Señor, dándote alabanza y gloria por tantas cosas, Señor, porque eres nuestro Dios de maravillas y queremos cantarte a ti, Señor, para darte alabanza. Muéstrame tu voluntad y enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad,
oscuridad te alabaré. Aquí estamos, Señor, te exaltamos, Dios. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad, tu amor. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Señor, nosotros creemos en ese poder maravilloso tuyo, en tu fidelidad, en tu grandeza tan grande, Dios, que viniste como cordero, Señor, a dar tu vida sin decir una sola palabra, Señor, sin quejarte, sin renegar. Ahí en la cruz del Calvario diste todo por nosotros. Incluso mucha gente te puede ver como un Jesús débil en esa época, que siendo Dios se humilló, pero no es así, Señor. Nosotros entendemos que eres el Dios que se mostró como un cordero humillado por amor, Señor, a nosotros. Pero tu palabra también nos enseña que vienes como un cordero a reinar, que vienes con toda la autoridad para reinar, con toda tu grandeza, y dice tu palabra que toda rodilla se doblará delante de ti y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y eso nos deja ver, Señor, tu inmenso poder, y por eso en esta mañana queremos glorificar tu nombre con gozo, sabiendo que vienes como nuestro león también, Señor. Te alabamos. ¿Qué tal si aplaudimos al Señor, le cantamos con nuestras palmas? Él viene con poder y todo reino lo verá. Cadena romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrir las puertas
puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Eres el Cordero inmolado. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios? ¿Quién? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Te adoramos, Señor. Oh, 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 oh. ¿Quién le da un aplauso al Señor por su grandeza, por su amor? Nosotros conocemos muchas cosas del carácter de Dios. Yo creo que podríamos decir en este momento Él es poderoso. ¿Cuántos han experimentado una sanidad aquí? Yo. ¿Cuántos han experimentado la provisión del Señor en sus vidas? ¿Cuántos han experimentado la llenura del Espíritu Santo en sus vidas? Amén. Entonces todos conocemos algo del carácter de Dios, pero una de las cosas de su carácter, ¿saben cuál es? Su fidelidad. Su fidelidad, eso es algo maravilloso. Y dice un texto, si pueden abrirlo ahí rapidito, en Lamentaciones 3:22, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero hay algo hermoso: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces nosotros podemos pensar que no conocemos cómo son los ojos de Dios, cómo es su nariz, cómo es su boca, cómo es Él físicamente. Pero de lo que sí estamos seguros es que conocemos su carácter. Y parte de su carácter es eso, su fidelidad. Señor, y te damos gracias, bendito Dios, porque eres tan hermoso y nos permites experimentar, Señor, que eres fiel. Aunque a veces nosotros no, Señor, perdónanos. Pero nos enamora saber que siempre tú estás ahí, firme, Señor. Fiel a nosotros, fiel a tus promesas, fiel a lo que has dicho, Padre Santo.
Gracias porque podemos tener esto claro y podemos confiar en tus promesas, Señor. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que Él provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Cantemos su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Es suficiente, Señor, para nosotros tu fidelidad. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, porque eres bueno, amoroso y digno de ser alabado. Levantemos un aplauso al Señor, que merece toda la alabanza. Aleluya. Podemos tomar asiento y vamos a disponernos para lo que sigue.
Bueno, buenos días hermanos, bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Vamos a leer los anuncios para esta semana. Próximo sábado, noviembre 11, tenemos conferencia de matrimonios. Va a ser en la iglesia de Calvary Bellflower. Vamos a tener un pastor invitado, su nombre es Mark Ávila, de Calvary Moreno Valley. Si están interesados en participar, va a ser con los hermanos de inglés también. Se pueden acercar con Diana, la esposa de Pastor Jason. Recuerden que los miércoles a las 7 de la tarde todavía tenemos oración. Si todavía no se han conectado, háganlo. Es de mucha bendición. El Señor está respondiendo las oraciones de cada uno y si no lo pueden hacer, se pueden acercar con alguno de nosotros y podemos tomar su petición y orar por ustedes el día miércoles. Jueves 9 de noviembre otra vez, las damas, estudio de damas, para los que están interesados o las que ya participan. Ya saben que estamos estudiando con la hermana Nina la carta de Pedro. Y así que, bueno, son bienvenidas, recuerden, a las 7 de la tarde y es por vía Zoom. Vamos a tener el día 19 de noviembre una cena de Thanksgiving, pero va a ser un almuerzo, no una cena, perdón. Va a ser acá en la cafetería, va a ser también con los hermanos en inglés. Va a ser a las 11:30 de la mañana terminando el servicio, así que quienes estén interesados en participar, tengo una lista, voy a estar tomando al final del servicio lo que ustedes deseen traer, un postre, bebida, comida, el pavo va a ser donado, así que sería como el acompañamiento. También estamos juntando alimentos para familias en necesidad. Esta está encargada Dawn de servicio en inglés y tiene una lista también ella, así que quien desee participar, los alimentos hay que traerlos. El último día es el 19 de noviembre para que puedan entregar las canastas antes de la cena de Thanksgiving. Así que quien esté interesado se puede acercar con Dan. Ella tiene la lista para que se anoten. Oh, Margarita también. Acá Margarita también la tiene. Así que, bueno, eso es todo por esta semana. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas, así que inclinamos nuestro rostro hacia el Señor. Señor mío y Dios mío, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de estar aquí en tu casa, aquí reunidos, Señor, adorando y alabando tu santo nombre. Te pedimos en esta mañana, Señor, que bendigas y multipliques las ofrendas que te traemos, Dios mío, que bendigas nuestros hogares, Señor, que nada falte en la casa de cada uno de los aquí presentes, Señor, y también de aquellos que te escuchan a través de las redes sociales. Guía también, Señor, los pasos de las personas que manejan las finanzas de tu casa, para que, Señor, les des la sabiduría que necesitan para hacer que tu obra crezca y se expanda y llegue a lugares a donde aún no ha sido escuchada tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Paulina. Gracias, Claudia. Qué bendición poder adorar al Señor de esa manera. Ok, lo prometido es deuda. La semana pasada estuvimos comentando acerca de el hecho de tener un invitado especial. Y bueno, vamos a presentar al portador de la palabra en esta preciosa mañana. Pastor Nando y su esposa Claudia, ellos están aquí en California asistiendo a una serie de conferencias y qué lindo que hayan aceptado nuestra invitación de parte de Pastor Tito y mi persona y pues esta mañana poder contar con ellos y que, bueno, lo que el Señor tenga en su corazón lo pueda compartir en esta mañana con cada uno de nosotros. Así que denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Pastor Nando. Amén. A ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, es una bendición, siempre un honor a visitar hermanos y estar en familia, como siempre es bueno y saber que adoramos al Señor y es lindo poder compartir con ustedes. Me dio mucho pesar no poder ver a Pastor Tito, pero bueno, qué rico poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Y también quisiera en esta mañana poder tratar un tema que es muy importante que nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, tengamos muy claro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente por tanta información, los medios de comunicación,
de alguna forma han permeado la mente de los creyentes, y algo que tenemos que hacer, y voy a recordarlo continuamente, es necesitamos continuamente reinterpretar los medios de comunicación o la información que recibimos de los medios de comunicación, ¿sí? Para de esa manera, como decimos en Colombia, no sé si aquí en sus países de origen decimos no tragar entero, ¿sí? ¿Sí conocen esa expresión? ¿No la conocen? No tragar entero es como que no todo lo que te dicen puedes decir, ok, sí, así es, sino que necesitas es como realmente mirar y saber si es correcto o no es correcto. Entonces, en esta mañana quiero hablarles de un tema de actualidad, de lo que ha ocurrido, y quisiera que oráramos, que le pidiéramos la guía al Señor, la sabiduría, y en estas 3 horas que vamos a estar compartiendo, pues simplemente 3 horas y media. Ok. Bueno, Señor, gracias por tu amor, por tu bendición, por darnos el privilegio de poder compartir, de visitar a nuestros hermanos, Señor, y ver cómo tú estás también manifestándote en ellos, a través de ellos, Señor. Gracias por tu fidelidad, como cantábamos ahora, Señor. En verdad nos conmueve tu fidelidad. Tú eres fiel, siempre eres fiel, Señor, y es algo que nosotros podemos cantarlo, decirlo, porque es una realidad, Señor. Y la fidelidad que has mostrado a tu pueblo es maravillosa, Señor. Te amamos y ruego, Dios, que hables a nuestro corazón, que nos prepares, que podamos ser defensores, Señor, de lo que tu palabra dice, y que podamos también hablar a otros, Señor, que están confundidos y que no conocen la verdad. Te ruego en el nombre de Jesús que hables en esta mañana y que tu palabra, Señor, también esté en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quisiera tratar un tema que, como les decía, es entender un poco ese conflicto que ha ocurrido en el Medio Oriente, y que el martes que viene, el martes próximo, estaría cumpliendo un mes de todo lo que ha ocurrido, este atentado terrorista que hemos visto, que ha ocurrido en la nación de Israel. Saben ustedes que, no sé si han visto estadísticas, pero la cantidad de muertos que van de un lado y de otro superan los 10,000 personas, ¿no? Y si ustedes miran la línea de tiempo desde el año 2008 hasta la fecha, pues se van a dar cuenta que pues muertos son muertos, o sea uno, sean miles, pero obviamente las cantidades son aterradoras y es lamentable, ¿no? Es muy triste, pero vivimos en un mundo caído, un mundo sin temor de Dios, y bueno, también con una vista hacia el pueblo de Dios totalmente incorrecta, y por eso es muy importante que nuestro corazón esté claro. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué posición debemos tener los cristianos frente a todo lo que está pasando? Pensaban acerca de la historia. Miren que es tan importante que nosotros estemos del lado correcto de la historia, ¿sí? Y que cuando las profecías también se cumplen, hagamos parte del lado correcto de la historia. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no sé si ustedes recordarán, pero cuando Jesús entra montado en un pollino, allí estaba cumpliendo una profecía, ¿verdad? Que se había dicho que él entraría montado en ese pollino. ¿No les parece a ustedes súper lindo ser aquellos discípulos que fueron usados para ir por ese pollino, para que el Señor se montara en él y cumpliera así una profecía? ¿Pero no les parece a ustedes muy especial ser parte de esa familia, que no nos dicen que eran la familia Pérez, la familia Manrique, no nos dice quiénes eran, pero lindo es que escucharon, el Señor lo necesita y lo devolverá, y simplemente dejaron que llevaran ese pollino, ¿no? Y ellos ser parte de esa familia en la cual se cumple esa profecía. Pero por otro lado, recuerden cuando Jesús muere, recuerden que otra profecía que se cumple es que él sería sepultado en una tumba donde nadie había sido sepultado. Y José de Arimatea, un hombre que provee ese lugar para que nuestro Señor sea sepultado, y así mismo se cumpla otra profecía. No sé si me están siguiendo hacia dónde va el punto,
pero también la profecía decía que un hombre le vendería o sería vendido por 30 piezas de plata. Y qué triste ser ese hombre, qué desgracia ser ese hombre que vendió a nuestro Señor por ese dinero, ¿verdad? Entonces, ¿de qué lado de la historia vamos a estar nosotros cuando el Señor venga? ¿De qué lado estamos realmente? Y es tan importante que pensemos qué dicen las Escrituras del pueblo de Dios, qué dicen las Escrituras cuando pasan estas cosas, porque obviamente nos duele y la información que nos llega es ver gente corriendo con sus niños en brazos y demás, y nos duele, ¿sí? Y oramos, pero debemos también tener una postura clara y bíblica sobre todo, para que de esa manera nosotros estemos del lado correcto. Quisiera empezar entonces en esta mañana con el Salmo 122. El Salmo 122 dice lo siguiente: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme el testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Qué dice el verso 6? Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Hermoso, ¿no? Un salmo se conoce como un salmo de ascenso. ¿Qué es un salmo de ascenso? Eran esos salmos que los judíos, cuando celebraban las fiestas principales, ¿sí?, cuando iban a Jerusalén desde cualquier lugar, iban cantando esos salmos. Y es maravilloso cuando tú vas o has estado en Israel y vas hacia Jerusalén, que es en una montaña que debes realmente ascender físicamente, pero espiritualmente también estás ascendiendo porque vas a tener esa conexión con Dios y es maravilloso. Pero noten que el Salmo nos habla la postura y el corazón que debemos tener, y es la bendición de Israel, la bendición de Jerusalén, de sus muros, de sus puertas. Es algo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos como cristianos, como creyentes, entender ese conflicto histórico? Y si eres un creyente en Jesús, la palabra de Dios nos ordena, ¿sí?, a ser aliados. Nosotros debemos ser aliados de Israel, de Jerusalén, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos y cualquier apoyo que nosotros podamos dar a la nación que a Dios le plació escoger, ¿sí? Porque aquí es donde venimos y tenemos que recordar algo. ¿Es Israel el pueblo de Dios? Dios escogió a Israel y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. En Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8, y vamos a estar viendo muchas escrituras y por eso he pedido que tengamos allí para que puedan tomar nota, pero para que podamos de alguna forma también ganar un poco de tiempo, pueden verlo allí en pantalla. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están, ¿qué?, sobre la tierra. Increíble, ¿no? Y cuando ustedes ven 75 años de historia desde 1948, que Israel ha retornado, desde 1948, 75 años de historia, y ustedes se pueden imaginar cuántos premios Nobel tiene Israel, y pueden ver la ciencia, la tecnología, la prosperidad que tiene este pueblo después de haber retornado de un exilio de tantos años. Dice uno, definitivamente es Dios detrás de este pueblo, ¿sí? Solamente es un pueblo especial, ¿sí?, más que todos los pueblos sobre la tierra, pero no se debían confundir los judíos, no se le debían subir, como decimos en Colombia, y perdonen mis expresiones colombianas,
pero es las que sé, las que tenemos allá, y es, no se le debían subir los humos a la cabeza, así como el orgullo, ¿sí? ¿Son un pueblo especial? Lo son. Dios los ha bendecido totalmente, pero Dios nos da la razón en el verso 7 y nos dice por qué los escogió. No los escogió por ser los mejores, los más hermosos, los más espectaculares sobre la faz de la tierra, sino que los escogió, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais, ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos. ¿Sí? Tremendo. Cuando Dios te dice, te he escogido. ¿Pero por qué te escogí? Porque eras tan pequeño y yo quiero hacer algo grande en ti. ¿Sí? Tremendo, ¿no? No lo escogió porque eran los meros o los máximos. No, Él los que escogió por ser los más pequeños. Y dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces la pregunta que nos viene, y me gusta hacernos, porque las preguntas, me gusta cuando enseño a hacernos preguntas para encontrar esas respuestas en las Escrituras. Entonces Dios escogió al pueblo de Israel, ¿sí? Pero entonces podríamos decir, sí, pastor, pero eso, Deuteronomio, eso ocurrió por allá con Moisés, eso fue antiquísimo. Dios los escogió, pero ya Israel no es el pueblo de Dios. Alguna teología salió en algún tiempo cuando Israel nada que aparecía en el mapa, digámoslo así, ¿sí? Nada que el pueblo de Israel o los judíos volvían a la tierra. La pregunta era cómo podían interpretar todas las profecías de Daniel, por ejemplo, concernientes a Israel. Entonces salió una teología llamada la teología del reemplazo. ¿Cuál es la teología del reemplazo? Es sencilla, dice, el Israel, ya Dios desechó a Israel, ya Israel no es más el pueblo de Dios, sino que la iglesia, nosotros los cristianos, somos la Israel espiritual. Error. Debemos tener mucho cuidado con eso. Nosotros hemos sido injertados en el olivo, hemos sido injertados, somos el pueblo que Dios ha permitido que entre hasta la salvación, hasta que los judíos también retornen nuevamente. Pero Israel sigue siendo el reloj profético de Dios, sigue siendo a través de Israel, y nuestra mirada, lo que pase con Israel, debe a nosotros poner nuestro corazón y nuestra mirada en lo que el Señor ha dicho. Entonces la teología del reemplazo no es correcta. Nosotros tenemos un lugar, somos gentiles que hemos venido, que hemos sido injertados en el olivo, pero que ellos son el olivo real del Señor. Y miren esto lo que dice Pablo, y eso lo pueden encontrar en Romanos 10, Romanos 9 al 11. Pero miren lo que dice Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hace la pregunta. Es una pregunta retórica con una respuesta muy, muy poderosa. Dice, en ninguna manera. Me gusta cuando Pablo hace esas preguntas. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, ni siquiera se te ocurra pensarlo. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero sigue en el verso 25 al 27, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Sí? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que estamos en la era o en el periodo de la gracia. Mientras más personas se salvan que no son parte del pueblo de Dios, esa es la era de la gracia. Y está la puerta abierta y dice allí, entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, verso 26. Y luego, todo Israel, ¿qué? Será salvo. Hay judíos que han reconocido a Jesús como el Mesías, pero aquí está hablando de la nación, reconociendo que cometieron un grave error al rechazar al Mesías, a su Salvador. Y la nación, como nación, va a declarar a Jesús como su Mesías. Y dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, porque no hay mayor impiedad, el pecado capital del hombre, como dice el Evangelio según San Juan, que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado,
de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. El pecado más grande, el pecado capital por el cual una persona, si muere en ese pecado, ¿sí? No disfrutará de la presencia de Dios, es el haber rechazado a Jesús como el Mesías. Pero la nación lo va a reconocer y dice el verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces viene otra pregunta que quiero hacerles, es: ¿puede alguien considerarse un cristiano y ser un antisemita? Noten lo que estamos diciendo, hemos iniciado con historia desde allá, desde la Torá, Deuteronomio, ¿sí? Que Dios escogió a la nación de Israel, al pueblo judío los escogió para que fueran su especial tesoro, para que fueran un pueblo especial para Él. No porque fueran los mejores, sino porque Él quería hacer algo maravilloso en ellos y a través de ellos darse a conocer al mundo. Eso es lo que debía ser el plan para los judíos. Pero los judíos han fracasado en esto, han fallado, han caído, ¿sí? Pero un día van a reconocer al Señor. Y vemos entonces que aunque han caído, mientras esto ocurre, muchos gentiles, nosotros estamos entrando, pero dice: no nos enorgullezcamos de esto ni nos creamos mucho, porque Dios tiene un propósito con su pueblo. Entonces la pregunta es: ¿puede algún cristiano decir soy cristiano y ser un antisemita? ¿Qué es la palabra antisemita? Antisemita es ser alguien que odia a los judíos, que maldice a los judíos, que tiene un sentimiento incorrecto hacia los judíos. Pues la respuesta es no, esto sería una completa contradicción. Que alguien diga soy cristiano y no quiero saber nada de los judíos, los odio, ¿sí? Pues esa sería una total contradicción y les voy a decir por qué. Porque nuestra fe viene por medio de ¿quién? De Jesús. Y Jesús vino como un judío, ¿sí? De hecho, déjenme simplemente decirles algunas de las cosas que Jesús hizo. Jesús nació en Judá, de madre judía, Lucas 3:23. Jesús creció en un pueblo judío, en Galilea, y enseñó en Jerusalén, que es la capital judía. Jesús ejerció su ministerio por todo Israel. ¿Recuerdan qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre y a los que le reciben les ha dado la potestad, les ha dado el derecho de llamarse como hijos de Dios. Juan 1:11 y 12. Y entonces vemos también que Jesús, cuando habló con la mujer samaritana en el capítulo 4, le preguntan: nuestros padres dicen que adoremos aquí, en Samaria, y ustedes allá en Jerusalén, ¿dónde debemos adorar? ¿Sí? Y entonces le está diciendo: nosotros acá y ustedes los judíos, ¿dónde dicen que deben de adorar? En Jerusalén. Y Jesús se nombró como judío, le llamaron rabí. También el registro bíblico expone que Jesucristo fue el hijo de David. Cuando ustedes ven en Mateo la genealogía, aparece que él es hijo ¿de quién? De David. Un judío por excelencia para los judíos, ¿no? El rey David, el rey maravilloso para ellos. Fue criado en un hogar judío. Su enseñanza, ¿sí?, se refirió a la ley y a los profetas como fuente de autoridad. Él mismo cumplió los mandamientos. Jesús se identificaba con la religión de los judíos y se consideraba un rabino. Sin embargo, en su momento y en su época, exhortó y reprendió a los rabinos porque estaban de alguna manera colocando unas cargas pesadas sobre el pueblo. ¿Recuerdan? Que le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados y todo eso. Pero ¿a dónde voy con este punto? ¿Puede alguien decir que es un cristiano y considerarse un antijudío, antisemita? Y la respuesta sería una total contradicción. Tu fe está basada en una persona. Tu fe y mi fe está basada, está puesto sobre la persona de ¿quién? De Jesús. Y Jesús vino como judío, vivió como judío, ¿sí? Vivió en el pueblo judío, cumplió la ley judía, y entonces no tendría sentido que tú odies lo que Jesús vino, cumplió, hizo y nos ha hablado acerca de su pueblo. Entonces, muy interesante. Mira lo que nos dice el Salmo 122, 6, la segunda parte. Dice: sean prosperados, ¿qué dice?
sean prosperados los que te aman, no los que te odian. Y le está hablando al pueblo judío, ¿sí? Sean prosperados los que te aman. Y en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le estaba hablando a Abraham. O sea, de la simiente de Abraham, las naciones, el mundo entero sería bendito. Y yo les pregunto, ¿ha sido bendito el mundo a través de los judíos? En muchas maneras, claro que lo ha sido. Pero en la manera más espectacular que eso se cumple, es que a través de él, a través del pueblo judío, o por medio del pueblo judío, vino nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador. Y ahí se cumple. En Jesús se cumple, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Increíble, es algo maravilloso. Entonces, tenemos reyes, emperadores que se han declarado antisemitas, que han odiado al pueblo judío, y tenemos tanto historia bíblica como la historia de la humanidad nos ha mostrado lo que ha ocurrido. Y simplemente como para darles un ejemplo, Faraón, ¿saben cómo terminó Faraón? Por seguir al pueblo de Dios, hacer todo lo que hizo con el pueblo de Dios. Termina de alguna manera muerto, ahogado. Su hijo muere en la última plaga, recuerden, antes de salir, la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Sí? ¿Cómo se cree que murió Hitler? Alguien que cometió el holocausto nazi, más de 6 millones de judíos. Se cree que muere, algunos piensan que está tomando piña colada en Argentina o algo así, o que se fue por allá. ¿En dónde? Está tomando mate, eso, en Argentina. Pero realmente a otros dicen que algunos piensan que lo que ocurrió con él fue que terminó suicidándose. ¿Sí? Pero vemos un ejemplo también bíblico en Amán. No sé si ustedes recuerdan el libro de Esther, cuando Amán, ¿sí? Quiere exterminar a todos los judíos, pero quiere empezar por uno llamado Mardoqueo. Él lo quiere destruir y lo odia tanto que lo que él hace es manda a construir una horca tan alta para que puedan ver cómo iba a sacrificar a Mardoqueo en esa horca. Y aquí es donde se nos dice que esa expresión, cuando alguien es víctima de su propio invento, pues Amán termina siendo colgado en la horca que él había diseñado para un judío, para luego seguir destruyendo a los judíos. Y también vemos a un mandatario, como el mandatario de nuestro país vecino allí en Colombia, cuando dijo que maldecía con todas sus entrañas a Israel. ¿Sí? Y terminó muriendo de un cáncer en sus intestinos y todo eso. Entonces es simplemente como un ejemplo de ver que la palabra de Dios se cumple y es real. Él ha dicho y ha prometido que sean prosperados los que te aman, sean bendecidos los que bendicen a Israel. ¿De qué lado de la historia usted quiere estar? Esa es la pregunta. ¿De qué lado de la historia usted quiere estar? Entonces, necesitamos tomar una postura correcta y es muy importante conocer quiénes son y qué hay detrás de organizaciones que se han levantado y en este momento están en contra. O sea, todo lo que escuchamos del conflicto, quisiera decirles hablarles de algunos lugares, organizaciones, para que ustedes tengan un contexto un poco, y cuando escuchen las noticias, escuchen Hamas, Hezbollah, al Líbano, escuchen todo esto, ustedes puedan tener la idea correcta realmente de qué es lo que está pasando y de esa manera reinterpretar correctamente los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces lo primero que quiero que veamos es Hamas. Hamas es un grupo político y guerrillero de origen palestino, conformado por musulmanes sunitas, y eso es una facción del Islam. Recuerden que el Islam es, no todos los árabes son musulmanes, pero la mayoría de ellos obviamente están o tienen adoración, dicen que Alá es el único Dios y Mahoma es el único profeta, pero tienen algunas facciones, entre ellos hay sunitas y hay chiitas, y son extremos radicales
que se odian entre sí los sunitas y los chiitas, no sé si lo sabían, pero como pasó en la época de Jesús con los fariseos y los saduceos, que no la iban entre sí, se odiaban entre sí, pero mientras tenían un enemigo en común, se aliaban para atacar a Jesús y luego se enfrentaban entre ellos. Así pasa con este grupo. Y Hamás es un grupo que ha sido de alguna manera auspiciado por países como Irak, Siria y Arabia Saudita, pero que ahora son financiados por Irán. Irán es un país que odia a Israel, desde su constitución quieren acabar con la nación de Israel y vamos a ver un poco acerca de esto. Entonces, otros que practicaron el Islam o que son sunitas es por ejemplo Al Qaeda, Talibán, ¿sí? Osama Bin Laden, y eso es parte de lo que es este grupo, un grupo terrorista el que perpetró la masacre hace en 2 días, va a cumplir un mes. Un grupo terrorista que su misión, una de sus misiones, vamos a verlo, es destruir Israel, pero también establecer un Estado islámico. Pero existe una organización que se llama la OLP. ¿Sí? La OLP se conoce como un movimiento de liberación palestino y se creó en 1964. ¿Sí? Cuando las únicas zonas estaban ocupadas era Tel Aviv y Haifa. ¿Sí? Y la misión, noten ahí cuál es la misión de la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Destruir el Estado. Increíble que alguien desde su constitución, desde su creación, la misión es: vamos a destruir Israel. Esa es nuestra misión. ¿Sí? Los que se unan a este propósito son nuestros amigos. Y es increíble, ¿no?, que una organización se crea con el ánimo. Esa organización es una organización que trabajó desde las fronteras, y eso que ustedes se dan cuenta de estas guerras que atacaban a Israel desde fronteras como lo hacen hoy día, ¿verdad? Se convirtieron hasta unas guerrillas no deseadas por los mismos países que les permitían estar desde esas fronteras atacando a Israel. ¿Sí? Como pasa en algunos países que tenemos fronteras y hay malhechores, vienen y hacen el daño aquí, pero se van y tienen sus refugios en los países límites o en los países fronterizos, pero se vuelven ya también, por así decirlo, como un cáncer para esos países, entonces los echan de ese lugar, porque son terroristas, porque son gente que solamente buscan es destruir. Pero así fue creado la OLP. Tercer nombre que quiero decirles: primero Hamás, grupo terrorista; el segundo la OLP; el tercero Palestina. Palestina tenemos que, porque hoy se habla de los palestinos, ¿verdad? Y Palestina realmente fue un nombre que recibió la tierra de Israel en el año 135 por el emperador romano Adriano. ¿Qué hizo el emperador romano Adriano? Recuerden que en el año 70, miren lo que estamos hablando, ¿estamos en qué año? ¿2000 qué? 23. Y se pueden ustedes imaginar que ya en el año 70 se destruye Jerusalén por el emperador, por el general Tito, ¿sí? Viene y destruye los muros de Jerusalén, el templo de Jerusalén, y empiezan las primeras diásporas, o sea, el pueblo judío migrando por todas partes. Pero ¿qué pasa? Ese pueblo hace una resistencia, ¿sí?, a los romanos por muchos más años, hasta que logran vencerlos. Ocurre algo que es Masada, y bueno, es una masacre y pueden ver la historia. Pero ¿qué hizo este emperador? El emperador romano, lo que hace Adriano es nombrar a la tierra de Israel, Palestina, en honor a los archienemigos de Israel. Cuando ustedes ven la Biblia, uno de los enemigos más frecuentes que tuvo Israel eran los filisteos. ¿Recuerdan el filisteo grandote que David enfrentó? Y los filisteos es como un nombre que se va desarrollando, digamos, filistinos, o ese Palestina sale de filistinos, que eran los mismos filisteos. Pero lo que quería ese emperador era borrar que allí existió, que allí vivieron unos judíos. Él quería borrar de la historia, de la memoria, como muchos han logrado o han querido hacerlo. Pero miren esto, que me parece muy importante que tengan en cuenta. ¿Podríamos pasar la otra? Ustedes lo pueden ver mejor, y dice: antes de Israel existía un mandato británico
no un Estado palestino. Antes del mandato británico existía un imperio otomano, no un Estado palestino. El imperio otomano, no sé si lo sabían, pero cuando ustedes van este imperio logró ocupar 3 continentes, ¿sí? Europa, Asia y África. Y muy interesante porque fue desde el año 1200 y algo hasta el año 1922, algo así, o antes de llegar el imperio o llegar el mandato británico, como es lo que ustedes conocen como los sultanes, que hoy día hay una cantidad de novelas. ¿De qué lugar? ¿Cómo se llama el lugar? De Turquía, ¿sí? Toda esa parte que son los sultanes, ¿sí? Eso fue un imperio, una dinastía, pero eso es lo que estaba allí antes de estar, antes de llegar la ocupación de los judíos en 1948. Pero miren esto, antes del imperio otomano existía el Estado Islámico, no un Estado palestino. Del Estado Islámico, los mamelucos, el imperio ayubí, imperio omeya, imperio bizantino, el imperio romano, y ahí nos vamos de para atrás, y ¿qué encontramos? El imperio romano, el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, luego la nación de Israel dividida en 12 naciones, luego un Reino Unido por 120 años que fue Salomón, David, Saúl, y antes más allá yéndonos, pero ¿cómo empezó todo? Salen de Egipto y ellos entran a una tierra cananea. Lo que quiero decirles con esta idea es que en realidad este pedazo de tierra ha habido de todo, excepto que un Estado palestino. Y entonces hablan del Estado palestino, el Estado palestino realmente no es algo que existe. Los palestinos son oriundos, digámoslo así, son población árabe de muchos países que están aposentados allí en la tierra. Entonces eso nos permite también entender un poco el contexto y todo lo que se viene hablando. De hecho, un ejemplo ingenioso de oratoria y de política ocurrió en las Naciones Unidas, que hizo sonreír a todos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el representante de Israel ante las Naciones Unidas, antes de dar su discurso, dijo que Moisés un día, estando en el desierto, fue y golpeó la roca. Y cuando golpeó la roca, le estaba diciendo esto en todas las Naciones Unidas, así empezó su discurso, y Moisés golpeó la roca y vio que salió agua. Y como vio que salió agua, dijo, pues me voy a dar un duchazo, me voy a bañar, con agüita saliendo de la roca, se puede usted imaginar. Y lo que hace es que se quita su túnica, se da un duchazo, y cuando sale de la ducha, ¿sí?, se da cuenta que la túnica no estaba porque se la había robado un palestino. Entonces el palestino levantó la mano y le dijo, perdón, pero los palestinos en esa época todavía no estábamos. Y dijo, bueno, ya que quedó claro quiénes estaban antes de los palestinos, quiero empezar mi discurso. ¿Sí? Y es una forma ingeniosa de demostrar, y siempre ha pasado, una de las cosas que ha dicho Netanyahu, es decir, negar que las pirámides son de Egipto, o negar que la ciudad de Jerusalén es la capital de Israel, es como negar que las pirámides son o le pertenecen o han sido los egipcios los que han estado ahí detrás de todo eso. Entonces, muy interesante que nosotros tengamos en cuenta que la tierra, ¿sí?, nunca ha existido un Estado palestino, pero sí una ocupación de población árabe. Dios le dio la tierra en heredad perpetua. ¿A quién? Si tenemos un problema, tenemos que trasladar ese problema a Dios, el creador de los cielos, de la tierra. Él creó todo lo que existe, lo que vemos y aún hasta lo que no vemos. Pero miren lo que nos dice Génesis 17:8. Dice, y te daré a ti, le está diciendo Dios a Abraham, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad. ¿En heredad qué? Perpetua. ¿Quién le dio el título de propiedad de esa tierra? Dios, el creador de la humanidad. O sea, ¿será que Dios no puede decir a quién darle qué pedazo de tierra? Dios lo hace y se lo dio en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos, dijo el Señor. Génesis 21,
del 12 al 13. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es ¿qué? Tu descendiente. En honor a esto hay que decir algo, y siempre utilizo esta expresión. Recuerden que aquí lo que está pasando es que después de que ha nacido Isaac, para Sara es un estorbo tener a Ismael creciendo junto a Isaac. Entonces Sara, recuerden, la misma que le dice a su esposo, ¿sabes qué? Como que la promesa no va a ocurrir. Y miren, este conflicto que vemos en el Medio Oriente salió de un matrimonio, de una esposa que le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Ahí tienes mi sierva Agar, y seguramente con él Dios te va a dar descendencia, porque yo no te voy a dar descendencia. Dios le había prometido, pero pensó que Dios no iba a cumplir esa promesa. ¿Y qué hizo el hombre? Ni corto ni perezoso. Obedeció la voz de su esposa. Obediente el hombre, obediente. Pero ¿saben qué tiene temor aquí? Tiene temor de obedecer a Dios. ¿Ve? Tiene temor de obedecer otra vez a su esposa. ¿Y qué le dice Dios? No temas en obedecer lo que tu esposa te está diciendo en esa situación, no en todo. En esa situación, porque yo te prometo que, claro, como padre le dolía Ismael, ¿sí? Que es donde reclaman ellos. ¿Quién es su padre? Abraham, ¿sí? Pero la descendencia será contada ¿en quién? En Isaac. Voy a hacer de él una nación, no te preocupes, yo me encargo de él, lo voy a cuidar. Pero obedece a tu esposa en lo que te está diciendo. Y quiero hacer un paréntesis para los matrimonios que estamos acá, y es: un hombre de Dios, ¿sí? Siempre debe escuchar dos voces: la voz de Dios para obedecerla, la voz de su esposa para considerarla. No es que mi esposa me dice, entonces ya de una hago todo lo que ella dice. No, la puedo, pero sí tengo que valorar y considerar eso. Pero ese problema que tenemos hoy día de estos 10,000 muertos, en esta ocasión, más de 10,000 muertos, ocurrió desde situaciones de ese matrimonio. Pero avancemos, porque lo que quiero que veamos es realmente quién es, a quién le pertenece esta tierra realmente. Entonces, vemos ahí que Abraham tuvo hijos a Ismael, que tuvo otros hijos, a Isaac, y tuvo también otros hijos con Cetura, ¿verdad? En Génesis 25. Pero vemos que la descendencia era por medio de ¿quién? De Jacob. Vemos que ahí los judíos comparten una misma porción de tierra con esta población árabe, y de esa manera encontramos que hay esta situación o este conflicto. Pero miren lo que dijo el fundador de Hamas, ¿sí? Y llamó a los musulmanes. Bueno, este también es un pasaje muy interesante. Jefté en Jueces le habla acerca, cuando habla al rey de los amonitas, le dice que él va a poseer lo que él tiene, pero dice: así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros lo poseeremos. Eso es algo que Jefté, como juez de Israel, estaba diciendo. ¿Avanzamos? A ver. Bueno, eso es muy interesante, porque en medio de esta guerra, en los primeros días de esta guerra, el fundador de Hamas, que es Khaled Mashal, dijo y convocó movilizaciones en un día de ira. Eso lo dijo, ¿no? Hoy Israel, Estados Unidos, Occidente. Escuchen esto: Israel, Estados Unidos, Occidente. Eso no es un problema de judíos, de estos musulmanes, de esos grupos revolucionarios y a Israel. No, esto es un problema con la humanidad. Y noten, Israel, pero en orden de prioridad es Israel, Estados Unidos, aliado a Israel, o sea, aquí donde ustedes están habitando y donde yo estoy visitando en este momento, ¿sí? Y Occidente. Tiñen a Palestina con sangre, pero eso lo vamos a cambiar. Cada uno de ustedes dice que enseña la yihad a todos los que enseñan y aprenden. Ese es un momento para la aplicación de la yihad. ¿Qué es la yihad?
La yihad es la guerra santa. Y eso fue lo que indicó el fundador de este grupo Hamas. Y noten lo que nos dice la Sura o el Corán, capítulo 8, lo que leemos es la Biblia, pero noten cuando decimos no, que Alá es lo mismo que Jehová. No. Ni el Corán es lo mismo que la Biblia. No. Noten lo que dice Sura capítulo 8, verso 12 en el Corán. Dice, recuerda tu Señor inspiró a los ángeles el mensaje, yo estoy con vosotros, dar firmeza a los creyentes, voy a infundir terror en los corazones de los infieles, matad vosotros arriba al cuello y golpear a todos sus puntas de los dedos fuera de ellos. ¿Sí? Increíble que una declaración de fe tenga un libro que enseñe acerca de esto. Por eso no es lo mismo la Biblia que el Corán. Y no es el mismo Dios del Islam que el Dios de la Biblia. Mucho cuidado con él. No es lo mismo. No es lo mismo. Ni cerca. De hecho, cosas como estas fueron las que hizo que el hijo del fundador de Hamas, ¿sí? Se convirtiera al Señor Jesucristo en el año 1999. Y ahorita voy a mostrarles acerca de esto. Muy importante. Para él decía, obedezco el Corán, obedezco la Biblia, pero no puedo obedecer ambas. O soy cristiano o soy anticristiano. O soy cristiano y debo orar por Jerusalén, debo orar por los judíos. No puedo decir soy cristiano y ser un antisemita. Tengamos mucho cuidado. Entonces tenemos Hamas, el grupo terrorista, la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que toma ese nombre y ya saben de dónde viene, pero era Galilea, Samaria, Judea, ¿verdad? De hecho los judíos lo nombran hoy así, donde está Cisjordania, ellos nombran es la Samaria y la Galilea, ¿sí? Pero los árabes no lo nombran así, sino donde están habitando ellos, la parte donde viene que es Cisjordania. Cisjordania viene de la parte, dice Cisjordania del latín cis, de este lado, o de la parte de acá, en árabe, es Dafat, y en hebreo es Yehudá Be-Shomón, que significa Judea y Samaria. Eso que ustedes conocen ahí como Cisjordania es una población habitando la tierra de Israel. Eso es lo mismo que Samaria y que Judea y Samaria. Y lo interesante es que Cisjordania es considerada territorio ocupado por el derecho internacional. ¿Y quién gobierna Cisjordania? Que es algo que necesitamos saber. Vamos al otro. Cisjordania, miren aquí. Cisjordania lo controla un partido político llamado Fatah, que significa apertura, conquista o victoria. La palabra Fatah se usa en el discurso religioso para significar la expansión islámica. O sea, todo lo que debe existir en Israel, ese es el punto, debe ser Islam. No dos estados, no el Estado palestino y el Estado judío, no, uno solo, un Estado islámico. Y miren aquí lo interesante, esta es la población que tenemos de la Franja de Gaza donde fue el ataque, y ese es Cisjordania, que está dentro de lo que es la tierra de Israel, ¿verdad? Y el grupo, entonces sabemos que la Franja de Gaza está controlada por un grupo llamado ¿cómo? Hamas. ¿Y cómo llama el grupo que está controlando Cisjordania? Fatah, que es expresión. Ambos igual, islámicos, y lo que buscan es la destrucción del pueblo judío. Pero miren 7 razones, y eso es muy importante, que nos debemos tener en cuenta, por la cual los judíos reclaman esa porción de tierra como su tierra. Razón número 1, Dios llamó a Abraham para que le ofreciera a Isaac en el monte Moriah. En ese mismo lugar, en esa explanada del templo, donde fue construido el templo, Dios fue donde llamó a Abraham para sacrificar a su hijo Isaac, que Santiago nos da un comentario, dice que en sentido figurado, Abraham entregó a su hijo Isaac ahí lo ofreció, ¿verdad? En ese mismo monte. Segunda razón, para que los judíos reclamen esa porción de tierra, que es del tamaño, Israel es del tamaño de un departamento, es del tamaño, para que entendamos más o menos, Israel es del tamaño del Salvador, más o menos.
Es el tamaño de Israel, es el tamaño del Salvador, que es muy pequeño, un país muy pequeño. Segundo, Dios escogió a Jerusalén como el lugar donde los israelitas debían adorarle. El segundo libro de Crónicas 6:6. Tercera razón, el rey David convirtió a Jerusalén en la capital de Israel. Cuarta razón, David compró las tierras del monte Moría a la Araúna. ¿Recuerdan ustedes cuando fue a sacrificar delante de Dios? Salomón construye el templo en el monte Moría. Sexta razón, después de la destrucción del templo y los babilonios y después del exilio de 70 años, después de la destrucción del templo por los babilonios y después del exilio de 70 años, los judíos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, ¿dónde? En el monte Moría, en el mismo lugar, con las medidas que Dios le había dado a Moisés. Séptima razón, y esto lo dijo la que fue ministro de Israel, primer ministro de Israel, la primera mujer ministro de Israel, que fue Golda Meir. Golda Meir dijo: ese es el único pueblo cuya vida, independencia, escuchen esto, el único pueblo cuya vida, independencia y dignidad dependen de este trozo de tierra. ¿Qué otro pueblo necesita construir su templo solo ahí? Ningún otro pueblo. Claro, y podríamos decir que en Juan 4 ya ese templo físico y adoramos aquí o acá, y Jesús dijo: no es ni aquí ni allá, sino que busca adoradores que le adoren ¿dónde? En espíritu. Es la actitud del corazón. Pero para los judíos, como los judíos, recuerden, Romanos 9 al 11 están con un velo. ¿Ellos qué necesitan? Su templo. Hasta que pase lo que va a pasar cuando venga el anticristo y van a reconocer al Señor. Ellos necesitan, este es el único pueblo cuya vida, independencia y dignidad dependen de ese trozo de tierra. Pero no así los árabes. Miren los árabes, miren Israel y miren los árabes. ¿Podemos pasar la otra? Miren Israel, que el nombre se sale hasta de la porcioncita de tierra porque es este pedacito. Pero miren los países árabes que tienen alrededor, que lo odian, ¿sí? Egipto, Sudán, Líbano, Siria, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Irán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán, Tayikistán, todos esos que están allá. Odian a Israel, y uno diría: todos esos países árabes, ¿por qué no les abren un corredor humanitario y todos se distribuyen los 2 millones que hay en Gaza y los 5 millones que hay en Cisjordania, y se distribuyen esos? Irán tiene 100 millones de habitantes. ¿Y por qué no ofrecerles una porción de tierra donde ellos vayan a ir? Ahora, ¿ese territorio es importante para ellos espiritualmente como lo es para los judíos? No, para nada. De hecho, se los voy a demostrar y es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta. Sigamos. La pregunta es: razones que tienen, entonces ya les di las razones que tuvieron los judíos para reclamar, o que tienen los judíos para reclamar esa tierra. ¿Cuál es la razón que tienen los palestinos, poblaciones árabes de otros lugares, de Libia, de Egipto, sí, que es ese grupo? ¿Cuál es la razón que ellos tienen para reclamar Jerusalén como su territorio, Israel como su territorio? Yo les pregunto: ¿cuántas veces realmente se nombra Jerusalén en el libro sagrado del Islam, que es el Corán? ¿Cuántas veces se nombra Jerusalén? ¿Saben cuántas veces? Ni una sola. La segunda pregunta que quiero hacerles es: ¿saben cuántas veces ora un islamista a su Dios Alá? ¿Por cuántas veces al día oran? ¿Cuántas veces al día? 5 veces al día. Y de esas 5 veces, ¿cuántas veces ellos oran mirando hacia Jerusalén? Ni una sola vez. ¿Recuerdan lo que pasa en Daniel capítulo 6? Cuando el rey cae en la trampa de esos sátrapas que le hacen firmar un edicto para que cualquiera en espacio de 30 días no adore a ningún dios, ni eleve ninguna oración a ningún dios ni a ninguna persona fuera del rey Darío. ¿Y qué hizo Darío? Selló, y los sátrapas fueron y miraron, y cuando Daniel se dio cuenta del edicto, ¿qué hizo? Se fue a su casa, abrió las puertas en sentido ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén.
Y allí empezó a orar a Dios y lo terminan lanzando al foso de los leones. ¿Por qué? Porque él conocía que la ley, cuando Salomón edifica el templo, él dice, si nosotros pecamos delante de ti, Dios, y tú nos sacas como castigo de esta tierra, desde el lugar donde nosotros estemos, vamos a orar en sentido ¿a quién? A Jerusalén. Entonces, ¿saben hacia dónde oran los musulmanes? Hacia la Meca, que es Arabia Saudita. Le dan la espalda. De hecho, ellos tienen una mezquita enfrente de lo que es el Domo de la Roca, que es la cúpula dorada que ustedes ven en todas las postales que hay de Jerusalén. Sí, una mezquita allí, y ellos realmente apuntan hacia la Meca, que es el lugar primario, el lugar sagrado de esta religión o de esta declaración de fe. Increíble, ¿no? Veamos algo importante. Entonces, Hamas, OLP, palestinos, Cisjordania, Franja de Gaza. Franja de Gaza. ¿Quién está controlando la Franja de Gaza? Hamas, el grupo que ha atacado a Israel, ¿verdad? Es un grupo terrorista, y recuerden que quien está dándole dinero a este grupo es, en este caso, Irán. Muy triste, pero también vemos otro grupo llamado Hezbollah. Hezbollah es una organización musulmana chiita libanesa. Y aquí lo que ustedes se van a dar cuenta es que también en la mayoría de estos pueblos, volvemos al punto, su mayor intensidad de destruir la nación de Israel. Y estos están ubicados, Hezbollah está ubicada, pasemos ahí un momentico al otro, Hezbollah, bueno, allí quien está apoyando a Hezbollah, ¿quién es? Hezbollah está al norte, ellos están en el Líbano. Entonces, esto es lo que se conoce, y ahí vemos que ellos son chiitas, los de Hezbollah son chiitas, y los que están en la Franja de Gaza, que son Hamas, son sunitas. Y ahora les voy a explicar un poco acerca de eso. Pero miren allí que quién está apoyando Hezbollah, quién está apoyando Hamas, Irán, ¿sí? Y se han unido en guerra, y eso fue lo que dijo el movimiento chiita libanés. Está apoyado por ellos, por el presidente de Irán, y dice: estamos completamente preparados. Cuando llegue el momento de actuar, lo haremos, dijo el subsecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, presente en una manifestación pro-palestina en los suburbios de Beirut. Y aquí es donde conocemos una guerra que se conoce como la guerra Suchi, no la de comer. Suchi, sunita por los de Gaza y chiita por los del Líbano. ¿Pasamos? Entonces tenemos los del Líbano que limitan con Israel en el norte, y tenemos la Franja de Gaza, ellos son sunitas, Hamas, y tenemos el grupo Hezbollah allá en el Líbano, y entonces la guerra Suchi. Desde el norte atacan a Israel, y desde el occidente, ¿sí? Desde el suroccidente, atacando a Israel, como ocurrió con Hamas y Hezbollah. Entonces, notan la dimensión de lo que realmente está pasando. Son enemigos, como les digo, pero tienen en común a lo que es destruir Israel. Irán es conocida como la cabeza de la serpiente. Es el país que está detrás de todo esto. Apoya a los grupos terroristas que quieren la destrucción de Israel. Y miren lo que está allí pasando también. Otras noticias es: el asesor del líder iraní felicita a Hamas y Yihad Islámica por el logro de la resistencia palestina. ¿Sí? Ellos solamente, su enfoque, su constitución es destruir la nación de Israel. Entonces, todo esto es lo que ha estado pasando durante este tiempo, y nosotros debemos estar muy atentos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. ¿Podemos seguir con la próxima? Aquí tenemos algo también importante. Irán ratificó la amenaza a Trump por muerte de Soleimani. Soleimani fue un general que hace 2 años Estados Unidos destruyó o mató, y ellos amenazaron a Estados Unidos, y volvieron a ratificarlo el 26 de febrero del 2023. Esto es como una cuenta que tienen pendiente, y se la quieren cobrar directamente al expresidente y al secretario de su momento. Son los que ellos han amenazado. Pero recuerden, Irán es
quien está detrás es la cabeza de serpiente que se está apoyando a los grupos terroristas. ¿Y qué es lo que están buscando los grupos terroristas? ¿Acabar con quién? Con el pueblo de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Bendeciré a los que bendigan, ¿sí? Sean prosperados los que buscan la paz de Jerusalén. Tengamos mucho cuidado, entonces, ¿de qué lado nosotros vamos a estar? Sigamos. Por otro lado, el presidente, ¿sí? Termina, de alguna manera, no sé si se dieron cuenta, pero esto fue el 11 de septiembre, mientras se recordaba ese fatídico hecho de ese atentado terrorista. El presidente estaba diciendo cómo iba a descongelar un dinero, ¿cuánto? Como 6.000 millones a Irán. Entonces miren cómo se conecta todo. Irán apoyando grupos terroristas y por este lado el gobernante, el mandatario de nuestro país, en el cual estamos en ese momento, pues lo que hace es, tenía un dinero que se había congelado y que nada que se lo habían entregado a Irán, y ahora lo ha descongelado, y luego todo el mundo lo llamó como un traidor, ¿verdad? Pero entonces lo que hizo fue otra vez, no, vamos a entregarlo, pero vamos a vigilar que sí sea usado para ayuda humanitaria. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, y es triste, y uno dice, el mundo está loco. ¿Cómo yo voy a apoyar a aquellos que están que quieren la destrucción aún de esta nación? O sea, el problema no es solo Israel, porque veamos más por cuestión de tiempo, y viene entonces lo que es Gog y Magog, que es Rusia, el que está al extremo norte. Cuando usted va de Israel, usted pone un mapamundi, pone Israel y le hace una flecha en el mapamundi, se encuentra precisamente a la capital de Rusia, que es ¿quién? ¿Cuál es Moscú? Y esa capital da derechito, que es lo que se conoce en Ezequiel 37 y 38 como la guerra de Gog y Magog, que en cualquier momento podría ocurrir. Todo, miren, geopolíticamente nosotros tenemos que mirar las noticias y reinterpretar lo que vemos de acuerdo a las escrituras. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, ¿quién es el defensor de Irán? Rusia. ¿Y quién es el que auspicia entonces a esos grupos que quieren de la destrucción de Israel? Irán. Y miren todo cómo se conecta. Y desafortunadamente, pues las decisiones del mandatario actual de este país lo que hace es, o sea, está inyectando capital de una manera peligrosa a alguien que quiere destruir no solamente Israel, sino otros países. Esto fue lo que dijo el jefe del Mossad, que estaba preocupado precisamente cuando dijo que preocupa a Israel que Rusia venda armas avanzadas. ¿A quién? A Irán. Ha habido un intercambio, y el Mossad de la inteligencia israelí dice, nos preocupa que ellos tengan ese convenio comercial, porque son incendiarios, son gente que quiere nuestra destrucción. Sigamos. Mucho más que drones, los detalles de los contratos entre Rusia e Irán por todo tipo de armamento. Moscú y Teherán sellaron una alianza mucho más amplia que no se reduce solo a municiones y blindaje, avances para la instalación de una fábrica de Shaded en la tierra rusa y promesa de venta de Su-35 al régimen islámico. Entonces vemos aquí como parte de lo que han dado, de lo que se han contratado, misiles, armamento, drones y una cantidad de cosas usadas para la destrucción de Israel y de otras naciones. Y seguimos entonces, porque quería que vieran entonces qué pretende Hamás con todo esto. ¿Qué creen ustedes que pretende Hamás con todo esto? Pues vemos aquí realmente que lo que pretende Hamás es la destrucción de Israel. Perdón que se me perdieron aquí mis notas, aquí ya. Entonces ellos lo que exigen es el establecimiento de un Estado palestino islámico en lugar de Israel, ¿sí? Y lo que hace Hamás ni siquiera es reconocer al Estado israelí como un gobierno legítimo. Y quiero que vean esto porque es muy importante, y ellos quieren la yihad islámica, que es una guerra santa, lucha por la causa del Islam, arrebatar el territorio a los judíos y eliminar el Estado de Israel. Pero noten algo más muy importante, sigamos.
¿Saben quién es este? El hijo de uno de los fundadores de Hamás, convertido en el año 1999. Y su declaración es, bueno, Hamás no busca coexistencia o compromisos, Hamás busca conquistar y derrotar. Pero miren lo que dice también, sigamos. Dice, y por cierto, Israel, la destrucción del Estado de Israel no es el último deseo de Hamás. ¿Cuál es el último deseo? Israel es lo primero, pero ellos quieren, lógicamente, algo que se llama la yihad islámica, que es lo siguiente. Dice Yusef, dijo, el último objetivo de Hamás es construir un califato islámico. ¿Y qué es un califato islámico? Sigamos. Califato islámico es un estado islámico en vez de todas las demás civilizaciones. Esta es la meta final del movimiento Hamás. Eso es un califato islámico, o sea, el estado islámico, o sea, que todo lo que no desea declaración islámica, ¿qué debe pasar? Son infieles, o sea, no son infieles. Oye, su problema no es solamente con Israel, su problema también es con nosotros, con todos aquellos que no practiquemos. Y este hombre se ha convertido al Señor, no sé si han escuchado su declaración, es increíble, es maravilloso. Y no, en esto podríamos decir, wow, Señor, en verdad, tú salvas y tú sigues salvando a unas personas que están, él ha dicho, jamás con este ataque lo que ha hecho es abrir las puertas del infierno para su propio pueblo. Y no le interesa los niños, es una mentira, es una falacia que les interesen los niños, las mujeres, la población. A ellos no les interesa nada, es algo orgulloso, o sea, desde los 5 años son entrenados para solamente matar, destruir. Eso es lo que se levantan desde que son niños y en eso los entrenan. Sigamos, porque se me fue el tiempo, perdónenme, y pues nuevamente, ¿no? ¿Quién está auspiciando? Y es triste que eso pase. ¿Qué dice la Biblia al respecto de estas guerras? ¿Qué dice entonces? Nos dice que oiremos de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Pero que también dice que no nos deberíamos turbar. Nuestra confianza siempre debe ser, ayer estábamos en una conferencia y es, el Señor está en el trono. Nosotros debemos seguir nuestra vida viviendo en santidad totalmente, honrando al Señor totalmente, orando por Israel totalmente, en su tiempo de oración los miércoles, incluyan orar por Israel. Es una bendición para la iglesia, es una bendición para nuestras vidas y para nuestras familias. Amén. También vemos lo que dice el Señor en Mateo 24:45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, recuerden, el tema es, el Señor viene. ¿Y qué debemos hacer? Prepararnos para la venida del Señor. Y yo sé que ustedes se están preparando al estudiar la palabra, amar al Señor. Y por último, entonces, ¿cómo oramos nosotros por Israel? ¿Cómo deberíamos nosotros orar por Israel? Romanos 10:1. ¿Qué nos dice Romanos 10:1? Que la salvación dice en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Están ciegos. Cuando nosotros oramos por Israel o tomamos el lado de Israel, no significa que nosotros estamos aplaudiendo las cosas malas que Israel ha hecho. ¿Por qué? Porque recordamos que Israel está ciego, ¿verdad? Espiritualmente. Pero recuerden que ellos van a venir a la salvación. Amén. Y miren este salmo, lo sigamos. Romanos 10:24, perdón. Romanos 10:2-4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es muy importante. Ellos establecieron su propia justicia. Y ¿saben? Israel ha desarrollado una total confianza ¿en qué? En la onda de David. Han desarrollado una confianza en todos estos, en la cúpula de hierro, la onda de David, que son tecnología para poder destruir esos misiles que vienen a destruirlos. Pero ellos no han desarrollado su confianza ¿en quién? En el Señor. Y necesitamos orar por la salvación de ellos. Y el Salmo 28:9. Salmo 28:9 dice de una manera especial,
salva a tu pueblo, y con eso quiero que oremos. Salva a tu pueblo y bendice ¿a quién? A tu heredad. Y pastoréales y susténtales para siempre. Hermanos, ¿puede ser un cristiano y odiar el pueblo de Israel? No. Sí, no puede, es una total contradicción. Necesitamos orar por Israel porque es una bendición para nosotros. ¿Sí? Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y podemos adorar al Señor y orar? Y perdonen que me pasé un poquitico, perdóname Martín. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, y como dice este salmo, Señor, salva a tu pueblo. Señor, es lo que hoy oramos. Padre, es triste ver todo lo que está pasando, tantas muertes, tantas situaciones trágicas, Señor, que están ocurriendo. Pero nosotros queremos estar del lado correcto de la historia, Señor. Y tu palabra es clara con respecto a tu pueblo, y nosotros, de acuerdo a tu palabra, oramos y nos unimos, Señor, a lo que los salmos de ascenso dicen, a lo que tu palabra ha dicho, a lo que tú has declarado con respecto a Israel. Y oramos, Señor, que salves a tu pueblo, que bendigas, Señor, su heredad, y que tú les pastorees y les sustentes siempre, Señor, como lo has hecho. Es increíble ver lo que en 75 años, Señor, esta nación ha construido y ha conseguido, porque tú has estado ahí, Señor. Tu mano favorable ha estado para ellos. Y yo te ruego, Señor, que esto que hemos visto también nos ayude a ser defensores de la fe, a dar razones a aquellos que nos demanden acerca de la esperanza que hay en nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos guardes también, que guardes esta nación de todos estos terroristas, de todas estas amenazas que aún hacen que de alguna forma nosotros estemos comprometidos en todo lo que ha de venir, Señor. Y te esperamos a ti. Sabemos que vendrás en cualquier momento y queremos irnos contigo, Señor, estar preparados para cuando tú vengas, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y muchas bendiciones. Pueden tomar sus asientos. Cuán importante es que nosotros tengamos claro de qué lado debemos estar, ¿cierto? Muchas veces la prensa, las noticias nos confunden, tratan de confundirnos, pero es importante que nosotros estudiemos la palabra. Dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra. Gracias, Nando, gracias por este precioso mensaje. Ahora vamos a preparar nuestro corazón para tomar la Santa Cena, después de haber escuchado esas preciosas alabanzas, después de haber orado, después de haber escuchado ese precioso mensaje. Ahorita vamos a tomar la Santa Cena. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, acerca de 4 pilares que la iglesia primitiva realizaba. Y esos 4 pilares era el estudio de la palabra, la comunión entre hermanos, la Santa Cena y la oración. Y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, Calvary Gateway realiza estos 4, o pone en manifiesto estos 4 pilares. Y sabemos que la iglesia de Calvary en general lo hacen también. Y hoy el Señor no ha permitido tomar la Santa Cena. Así que no solo preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón. La Biblia nos enseña en el libro de Lucas, capítulo 22, que el Señor Jesús, así como nuestros hermanos ahorita estaban preparando, nuestras hermanas preparando su copita para tomar la Santa Cena, el Señor Jesús le dice a 2 de sus discípulos, vayan a tal lugar
para prepararnos para comer la Pascua. Y lo que me encanta del Señor Jesús es que Él da direcciones claras, concisas y precisas. Él le dice, cuando entren al pueblo, vayan y allí van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua. Síganlo. Y cuando este hombre llegue a casa, hablen con el padre de familia y díganle, el Señor nos ha mandado para preparar la Pascua. ¿Cuál era el lugar? Que le mostrara, que le señalara el lugar, el aposento alto. Y dice la palabra de Dios que este hombre le señala a los discípulos el lugar. Ahora, un punto importante aquí, ¿por qué le digo que el Señor nos da direcciones claras, precisas y concisas? Porque el Señor le dice a sus discípulos, van a ver un hombre con un cántaro de agua. Y no era común que los hombres cargaran cántaro de agua. Y el Señor les dice a sus discípulos, vaya, van a ver a un hombre con un cántaro de agua. De la misma manera el Señor nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer a través de su palabra. Esa es la dirección más fiable, la dirección más precisa, la dirección más concisa que pudiésemos tener nosotros, la palabra de Dios. Ahora bien, cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, 3 cosas deben venir no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Y la primera es mirar la cruz. La cruz es el símbolo del sacrificio precioso, perfecto, hecho por el Cordero de Dios. Sacrificio que nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad. Lo segundo es la pronta venida de Jesús. Cuando vemos todo este panorama, vemos que todo se está alineando para la venida del Señor. ¿Cuántos lo creen de corazón? El Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene pronto por ti, por cada uno de nosotros. Así que preparémonos. Dejemos de jugar a la iglesita y busquemos más del Señor cada día. Y la tercera es escudriñarme a mí mismo. ¿Cómo está mi corazón esta mañana? Y la pregunta sería esa, ¿cómo está tu corazón esta mañana? Quizás has venido adolorido, adolorida. Quizás has venido porque estás maltratado, estás pisoteado. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Y yo lo voy a pedir a Claudia, y me gusta hacer siempre esto cuando el Señor me da la oportunidad de compartir la Santa Cena, es que tengamos 2-3 minutitos allí donde estamos y entréguele todo aquello. Si hay sufrimiento en su corazón, entrégueselo. Si hay algún disgusto, si hay algún celo, si hay alguna avaricia, si ha sido abusada, si ha sido abusado, este es el momento. Mientras que Claudia nos entona una alabanza, hable con el Señor, entréguele todo. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Y este es el momento. Si has venido cansado, entrégale todo al Señor. Claudia, ¿nos puedes acompañar, por favor? Sobre todo, poder y rey, sobre toda la creación es Él, sobre toda sabiduría y ley. Tú creaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti.
que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo, reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con sus apóstoles. Y Jesús dijo estas palabras: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Si gusta, puede tomar el pan. Vamos a orar. Señor, Padre lindo, Padre amado, gracias por este lindo momento, esta linda oportunidad, Señor amado, que tú nos das de poder recordar, mi Dios mío, lo que tú hiciste en esa cruz, mi Dios. Gracias porque, Padre, cuando tomamos este pan, mi Dios mío, cada vez que lo mascamos, recordamos, mi Dios mío, que tu cuerpo fue molido por nuestros pecados, por nuestra inmundicia, por nuestra maldad, mi Dios. Podemos recordar, mi Dios mío, que cada latigazo que desprendía de tu cuerpo, tu carne, mi Dios amado, y todo eso lo soportaste por mi pecado, por mi maldad, por mi injusticia. Gracias, Padre, gracias por amarnos de esa manera, mi Dios mío. Aunque éramos inmerecedores de tu amor, tú lo hiciste porque tu amor es eterno y nunca cambia, mi Dios. Dice la palabra de Dios que después de haber cenado, tomó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Puede tomar el fruto de la vid. Vamos a orar. Señor, una vez más, mi Dios mío, te damos gracias, Padre, porque, Padre, este vino es símbolo, Padre mío, de tu sangre derramada en esa cruz. Sangre que nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Y te damos gracias una vez más, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz. Padre, gracias porque sabemos igualmente que tu venida está cerca, mi Dios. Gracias por recordarnos, mi Dios mío, que tú nos amas, que tú nos perdonaste, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades,
ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Y te damos gracias, mi Dios. Padre, yo te pido, mi Dios mío, de lo más profundo de mi corazón, que tú bendigas, Padre, esta Grace. Bendícelas, Padre mío, con una doble porción de tu bendición. Padre, que ahora que ellos salgan de este lugar, mi Dios mío, tú lo lleves con bien a sus hogares, mi Dios. Padre, que mediten, Padre, en esa palabra, que no se dejen, Padre, distorsionar, mi Dios mío, por las noticias, Padre. Que ellos puedan ver, mi Dios mío, que cuánta, Padre, necesidad hay en Israel, mi Dios, para que ellos te conozcan, mi Dios, que podamos orar más que todo, que Israel te conozca igualmente, todos estos grupos armados, mi Dios. Sabemos que hay muchas personas confundidas, Padre, porque desde niños los toman para que, lo adoctrinan para que tomen asuman esa religión, mi Dios. Y oramos por esos chiquitines, Padre, que, mi Dios amado, ellos puedan también recibirte, mi Dios mío. Hay tanta necesidad, Padre, y tanto odio en esos pueblos, mi Señor. Solamente, Padre, que cuando tú llegas a los corazoncitos de ellos, a los corazones de ellos, mi Dios mío, sé que va a haber un cambio total, mi Dios. Gracias una vez más, mi Dios mío. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por este precioso día. Para ti sea toda la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.